recordando el tema que estuvimos mirando el domingo, ¿no? ¿Se acuerda de qué hablamos el domingo? A ver. Hoy en la radio también. ¿De qué estuvimos hablando? A ver. De los crucificados, ¿sí? Fuimos a ver los crucificados porque en realidad como estábamos apelando, viendo a aquellos que habían sido bautizados, queríamos recordar cómo la Biblia mira el bautismo, ¿sí? Decía cómo el apóstol Pablo decía cómo nosotros somos, dice, en el bautismo, ¿sí? ¿Cómo dice? Somos crucificados en el bautismo, póngalo que lo volvamos a leer, lo repasamos un poquito y nos vamos a ir a ver entonces a los crucificados. Era el capítulo 6 de Romanos capítulo 6, verso 4. Entonces volvemos a leer ese versículo. A ver, alguno que esté desocupado por eso, tráigame agüita porque si no me seco pronto. Entonces vamos a mirar hoy un poquito más en cuanto a los crucificados, ¿no? Puesto que el apóstol Pablo siempre está enfocando la crucifixión en cuanto a nuestras vidas. ¿Sí? Él dice crucificado pues con Cristo y todas las cosas tienen que ver con ser crucificado con Cristo. Él mismo dice yo he sido crucificado y apela que la muerte tiene que ser de crucifixión. No hay otra muerte posible acá. Estuvimos hablando ya de eso, que es imposible que tengamos otra muerte no conseguiría lo que el Señor pretende que consigamos, ¿sí? Entonces tiene que ser a crucifixión. Dice verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí? Está hablando del bautismo que nosotros hacemos en las aguas. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos a una vida nueva, ¿sí? Así que el propósito del bautismo es que nosotros andemos a una vida nueva. No más un poquito más linda, sino nueva, nueva directamente. No una vida distinta, sino una vida nueva directamente, ¿sí? Una vida nueva y para el Padre, para la gloria del Padre. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección, ¿sí? Dijimos entonces que si nuestra muerte es igual, nuestra resurrección va a ser igual. Hay algo que nos faltó en la radio, hablar de la resurrección. No hemos hablado de la resurrección. Si morimos igual que Él, vamos a resucitar igual que Él, ¿sí? Entonces, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿sí? Entonces, de ahí partimos para hablar de estar crucificados juntamente con Él. Entonces, estuvimos mirando a los dos crucificados juntamente con Él y de allí hemos sacado ejemplos, ¿sí? Ejemplos para saber cómo nos vamos a mover en cuanto a esto. A ver dónde estaban los crucificados. Lucas, ¿cuánto? Uy, por todos lados está. No, mire, busque Mateo. Busque Mateo 25:41, busque. ...41... Dice, entonces dirán también a los de... No, no era ese. No era ese. A ver. Búsqueme Lucas 23:32. ¿Encontró?
Fíjese, vamos a mirar entonces a los dos que estaban crucificados con él. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, ¿sí? Echaban mal para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora, fíjese, leamos el versículo que sigue. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, ¿sí? Y fíjese, ni el versículo de arriba ni el versículo de abajo, ¿sí? Habla de los que estaban repartiendo los vestidos. A ver si podemos volver a verlo. Vuelvo a bajarme el 33. Un poquito más abajo, de arriba el 32, ¿sí? Fíjese, el Señor dice, porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? ¿Sí? El Señor está hablando de lo que iba a suceder. Y de repente comienza a hablar. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, sigue hablando de los malhechores, ¿sí? De los crucificados con él. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, ¿sí? Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes. En otros libros podríamos llegar a ver que esos vestidos, ¿sí? Que a los que se echaron suerte, se los repartieron aquellos que soldados, ¿no? Los soldados. Pero en ese contexto, fíjese que no nombra a los soldados en ningún momento. Parece un verso, una frase descolgada de aquello que nosotros conocemos por otros evangelios. Incluso el perdónalos porque no saben lo que hacen. En otros evangelios vemos esto ya al finalizar su agonía el Señor. Sin embargo, acá da la sensación que el perdónalos porque no saben lo que hace, da la sensación que estuviera hablando de los malhechores que están al lado de él. Da la sensación que las dos frases pertenecen a los malhechores, ¿sí? ¿Y sabe qué? La vamos a utilizar para los malhechores. Las vamos a utilizar. Porque dice la Biblia que uno estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Ahora, cuando nosotros miramos el que decía una cosa y el que decía otra, no nos aclara si estaba a la derecha o si estaba a la izquierda. Pero vamos a tener que adivinarlo. ¿Quién estaba a la derecha y quién a la izquierda? ¿Sí? Porque estos repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, ¿sí? Pero él oró por ellos, diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjese, podríamos decir que ellos estaban repartiendo de alguna manera sus vestidos, porque en una ocasión los dos lo injuriaron, ¿sí? Ninguno de los dos reconoció la vestidura de Jesús. Cuando los dos le injuriaron, ninguno de los dos reconoció que él tenía una vestidura. ¿Sí? Los dos le injuriaron. Sin embargo, después uno le dijo, acuérdate de mí cuando vengas, ¿en qué? ¿Estaba reconociendo vestidura? Entonces hubo un repartimiento de vestiduras en algún momento donde sí uno reconoció la vestidura de Jesús, ¿sí? Entonces yo quiero que podamos ver eso, porque si hay algo que el Señor está haciendo con nosotros, es repartiéndonos vestiduras. Y nosotros necesitamos ir viendo qué tipo de vestidura es la que el Señor está repartiendo, ¿sí? Para que nosotros no las repartamos mal.
Porque es muy probable que así como tanto los soldados, ¿sí?, tironeando las vestiduras algunos, y otros dicen que se las jugaron, ¿no? Los soldados se jugaron las vestiduras, ¿sí?, echaron suerte sobre sus vestiduras. Pero estos jugaron con la vestidura de lengua, ¿sí? Hablando, echaron suerte sobre la vestidura de Jesús. O sea que si nosotros no sabemos hablar bien, ¿sí?, podemos estar jugando con las vestiduras de Jesús también, echando suerte y echándola mal. Entonces, qué bueno de que en estar opinando sobre las vestiduras del cuerpo de Cristo, podamos hablar bien u opinar bien a la hora de hablar sobre las vestiduras, ¿sí? Entonces, el que hablemos bien o mal de las vestiduras depende si estamos a la derecha o a la izquierda. Según donde estemos sentados, vamos a estar viendo bien las vestiduras, si la estamos mirando correcto y manejando las correctas o no, ¿sí? Según los tiempos también. Porque fíjese, nosotros vamos a hacer, mientras usted me busca algunos versículos, búsqueme, por ejemplo, Hechos 2:25. Hechos 2:25. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, ¿sí? Entonces, según el salmista, si el Señor yo lo tengo a mi diestra, yo estaría a la izquierda, ¿sí? Si a él lo tengo a mi diestra, yo estoy a la izquierda, ¿sí? Entonces, ese versículo, según David, yo debería estar acá. ¿Sí? Dice, para no ser conmovido. Ponga el Strong para que podamos mirar. Para no ser conmovido. Entonces yo tengo que estar a su izquierda en algún momento para no ser conmovido. A ver qué dice. Para que no oscile, ¿sí? Para que no me agite, no sea derribado, destruido, perturbado, ¿sí? Sacudido, temblado, movido, ¿sí? Entonces, para que yo no sea destruido, para que yo no sea movido, para que no sea derribado. Vamos a poner... Entonces, mientras yo pongo eso, usted búsquese el Salmo 110. Dice, Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Acá está hablando el Señor. Si el Señor dice, siéntate a mi diestra, ¿sí? Estaría hablando el Señor, siéntate a la derecha, ¿sí? Salmo 110:1. Según el Salmo 110, yo debería estar a la derecha, ¿sí? En el momento en que se le da dominio al rey, ¿sí? Los enemigos a los pies. Vale. ¿A dónde le gustaría estar usted sentado entonces?
Busquemos una tercera cita. Busquemos el Proverbio 3:16. A ver las apuestas. Fíjese, largura de día está a la derecha y a la izquierda hay riquezas y honra. ¿Qué quiere usted? ¿Largura de días o riquezas y honra? Según lo que usted busque, es el lugar donde se va a poner. ¿Sí? Según lo que nosotros buscamos, es el lugar en donde nos vamos a situar. De hecho, por eso estos malhechores estaban uno en un lugar y otro en el otro. Usted sabe que son dos lugares donde tenemos que estar. El asunto en qué momento yo me pongo en qué lugar. Mayormente el cristiano ha hecho mal. Se pone a la izquierda cuando debería estar a la derecha. Y está a la derecha a la hora de estar a la izquierda. No sabe ubicarse. Es un desubicado. Necesitamos aprender a ubicarnos. Necesitamos aprender a ubicarnos porque si no nos ubicamos en el tiempo que tenemos que ser ubicados, ¿sí? Terminamos desubicados. Terminamos desubicados porque hay algo que el Señor tiene que hacer con nosotros para que yo no sea movido, para que yo no sea destruido, para que yo no sea perturbado. Yo tengo que ponerme en un sitio en algún momento. ¿Dónde me tengo que poner? ¿Sí? En este lugar, me tengo que poner en este sitio en el que yo veo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, yo no voy a ser conmovido. Ahora, cuando el Señor pidió que la iglesia se pusiera ahí, ¿sabe dónde estaba la iglesia? Buscando honra y gloria. A la hora de buscar largura de días, a la hora de buscar consolidar las cosas para que las cosas que logremos sean eternas, estuvo buscando la gloria y la honra. En el tiempo en que el Señor le quiere dar la gloria y la honra, la iglesia ya está destruida, perturbada y movida por no ubicarse donde había que ubicarse. Entonces vamos a necesitar ubicarnos, ¿sí? Para no ser movidos. Ya vamos a ver qué pasa si yo me quedo en ese lugar. Usted sabe que en algún momento los dos opinaron exactamente lo mismo, ¿sí? Los dos opinaron lo mismo. Hay uno que cambió su manera de pensar, ¿sí? Cambió su manera de pensar y de repente lo reconoció en su reino, ¿sí? Reconoció su vestidura, podríamos decir, reconoció su vestidura. Entonces, lo que nosotros tenemos que también aprender a reconocer vestiduras. Hay momentos en que yo tengo que reconocer la vestidura sacerdotal del Señor. Yo tengo que reconocer la vestidura sacerdotal del Señor, porque yo me tengo que establecer, ¿sí? En las cosas, ¿cómo podríamos decir? En las cosas inconmovibles, eternas, pero también en las cosas sagradas, en las cosas que tienen que ver con la gloria eterna, pero cosas que tienen que ver con, junto con todo, pero con todo eso que ustedes dicen, pero junto con eso, aquello que tiene que ver con, no me sale la palabra, pero lo que vamos a ver acá, ¿sí? Lo que vamos a ver acá, que acá tenemos que reconocerle al Señor una vestidura sacerdotal. Si yo no conozco vestidura sacerdotal primero,
no voy a reconocer la otra vestidura. Mayormente la iglesia siempre ha buscado la gloria y la honra primero, ¿sí? ¿Dónde está? La izquierda, las riquezas y la honra, ¿sí? Ha buscado las riquezas y la honra primero. Y nosotros tenemos que aprender a buscar estas cosas, ¿sí? Que tienen que ver con lo eterno, si bien lo otro también es eterno, ¿sí? Lo otro también es eterno. La gloria y la honra la da el Señor después, cuando hemos establecido o fundamentado lo sacerdotal en nosotros. Cuando hemos entendido lo sacerdotal en Cristo Jesús. Lo sacerdotal en Cristo Jesús, por ejemplo, es que Él fue mi intermediario, Él fue mi intercesor, Él fue el que me arrimó al Padre, Él fue el que me ayudó a que yo pudiera apelar a que todo lo que era malo en mí no estuviera. Él fue mi intercesor, me sacó de lo malo para llevarme a las cosas de Dios, ¿sí? Si yo reconozco eso, después tengo lo otro, porque yo reconozco primero el área sacerdotal donde yo soy sacado de los lugares donde tengo que ser sacado para llevarme a los lugares donde tengo que ser llevado, para que después el Señor me entregue las cosas que tienen que ver, sí, con la honra y con la gloria. A ver si lo podemos mirar desde otro lugar. Claro, el que me ocupe primero, fíjese, vayamos a lo que nos ha motivado, ¿sí? No miremos a aquellos como si fueran otras personas. Nos ha motivado, ¿sí? La gloria. Una gloria que es la gloria del hombre, una honra que es la honra del hombre, ¿sí? Nos ha motivado movernos dentro de la iglesia, el querer hacer grandes cosas, ya sea algunos dentro de la iglesia, sí hemos querido ser grandes predicadores, que hagan grandes cosas, ¿sí? Y otros dentro del mundo, ¿sí? Que, por ejemplo, el Señor les diera mucho dinero para tener grandes empresas, que hubieran sido grandes personajes. Hemos buscado gloria y honra a la hora de necesitar buscar no ser conmovido, de tener fundamentos firmes, el de buscar a Cristo Jesús como el sacerdote, ¿sí? Que me llevara al Padre, que fuera el intercesor por mí y me fundamentara primeramente a mi vida, aquellas cosas sacerdotales también. Ustedes saben que el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, ¿sí? Las dos cosas vamos a hacer. Pero tengo que fundamentarle el sacerdocio primero. Tengo que reconocer esa vestidura en el Señor primero. Si yo no tengo un intermediario que me lleve al Señor, no puedo o no voy a poder pretender que las demás cosas se me den. Porque necesito solucionar esas cosas primero. Necesito solucionar aquellas cosas que me hacían alejar del Señor. Mire, lo vamos a dejar en stand-by a lo de la derecha y a la izquierda, ¿sí? Lo vamos a dejar en stand-by. Vamos a mirar otra cosa. Vamos a mirar de que estaban los dos allí crucificados, ¿sí? La Biblia dice de los crucificados, maldito el que es colgado en un madero, ¿sí? Entonces estos personajes estaban allí malditos, ¿sí? Búsquenme la palabra maldito. No, ahí no. Busque ahí en el... ¿Dónde está la biblita que bajamos? Ahí está. Ponga maldito. ¿Sale ahí la cantidad de palabras? Acá está, mire. La palabra maldito tiene 36 versículos, ¿sí? 33 versículos, 36 palabras. 36 palabras que, donde dice maldito, ¿sí? Las 36 palabras.
De esas 36 palabras, si usted ve la palabra maldito, después está maldición y otras cosas, pero la palabra maldito está 2 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que vendría siendo griego, la descartamos, quedarían 34. De las 34, 32 son la misma palabra, ¿sí? 32 la misma palabra. Póngale el estrón, así la podemos ver. No sale como... ¿Por qué no sale todos los versículos? No está el multilexio. Vale, bueno. Bueno, fíjense, la mayoría, las 33 que le dije que quedaban, no, dijimos que quedaban 34, las 32 palabras llevan esa palabra, ¿sí? La H779, 779. Es la palabra hará, ¿sí? Los 32 versículos que faltan lleva ese. Solamente 2 de las palabras maldito, ¿sí? Búsquenme entonces Deuteronomio. Yo creí que iban a aparecer todos allí. Yo no sé ahora si los voy a encontrar. Deuteronomio, a ver, busque Deuteronomio 21, 23. ...21, 23... No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra porque Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, este es el versículo que pertenece al maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿sí? Es sacado de acá. La palabra es esta. Sí, que la. Es distinta. Es la única palabra distinta que se ve en cuanto a la palabra maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿sí? Esa es la palabra que corresponde, es distinta a todas las demás. Las otras 32 se escriben distinto, se escriben hará. Las otras todas se escriben hará. Esta es la única que se escribe que la, ¿sí? Pero fíjese, no solo esa es la única palabra que se escribe distinto, también se escribe distinto en un versículo que no hace mucho lo vimos creo que la semana pasada nomás, Isaías 65, 20. La palabra escalar. Este versículo lo leímos el otro día, ¿sí? Fíjese, maldito sería ser ligero, ¿sí? Ser una bagatela, blasfemo, despreciado, destruir. Súbalo a ver. ¿No se ve más? ¿No tenía más? A ver. Está muy grande, ¿no? Vale. Me gustaban otras cosas que decía más abajo, ¿sí? Dice, hacer algo muy superficial,
disminuir o bajar de nivel, ¿sí? Ser ligero, despreciado, disminuido, tener en poco. Entonces eso es un maldito, ¿sí? Una cosa liviana. Vale. Y ese versículo, ¿se acuerdan que lo leímos el otro día? Quítelo. Quítele el estrón para que lo puedan leer mejor, porque si no... ¿Se acuerdan? Esto lo leímos cuando mirábamos lo del niño. No habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. ¿Se acuerdan que hablábamos del niño? ¿Sí? De aquella calidad o aquel carácter de niño que necesitábamos tener para que cumpla los 100 años. Y miramos de cumplir esos 100 años con cumplir el ciclo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Cumplir el tiempo que Dios ha determinado para nosotros. Ese tiempo profético para nosotros lo podamos cumplir, ¿sí? Entonces mirábamos ese versículo desde ese lugar. Y ahora vamos a leer la parte que nos quedaba del versículo. El versículo decía... Súbalo un poquitito. Súbalo un poquito y quítale el estrón. No, que quería leer todo el versículo. El versículo 20, leerlo todo. Ahí está. Dice... Y el pecador de 100 años será maldito, ¿sí? Ahora dele al comparar para que podamos leer otras versiones. El pecador de 100 años va a ser maldito. El que no llegue a esa edad será considerado maldito. Quien falle antes de los 100 años, ¿sí? Se lo tendrá por maldito, el que falle. El que no alcance ese tiempo. El que no alcance ese tiempo, el que falle en ese tiempo, ¿sí? El que no complete ese tiempo, se lo tiene por maldito. Así como veíamos que el niño sí lo iba a cumplir, el propósito que tenía, el tiempo que tenía para él lo iba a cumplir, ¿sí? Dice acá el pecador que el que no lo cumpla, el que no alcance a cumplir el tiempo, es maldito. No está recibiendo toda la bendición que Dios quiere que tenga, ¿sí? No tiene toda la bendición que Dios pretende que tenga. Tiene que verse como incompleto. El que no llegue, el que no alcance, el que falle, ¿sí? El que falle, el que no cumpla ese tiempo, se tiene que ver desde ese lugar. Como que ha disminuido, decíamos, la palabra ¿cómo se dice? Maldito, ¿sí? Maldito. Quiero que le preste atención a la palabra maldito acá en Calar. Decíamos, un maldito es el que no está bendito, no se le está diciendo todo lo bien que Dios quiere para él. No está recibiendo todo el bien que Dios quiere para él. Pero dice acá en la palabra esta, ¿sí? Dice disminuir o bajar de nivel. Ser superficial, tener en poco, ¿sí? Entonces un maldito es uno que se disminuye de nivel. Se tiene en poco. Se tiene en poco y tiene las cosas del Señor en poco. Usted sabe que ese que estaba ahí a la izquierda, en algún momento, en vez de hacer lo que le tocaba hacer en ese momento, estuvo injuriando, ¿sí? Estuvo injuriando. Por eso decíamos, tenemos que cambiar la postura, tenemos que cambiar la forma de ser para poder apelar a lo que Dios quiere para con nosotros.
Es importante que en este trayecto donde el Señor está trabajando con nuestra vida, para eso nos ha puesto allí como crucificados. ¿Por qué lo mirábamos como crucificados? ¿Se acuerdan? No. ¿Por qué lo mirábamos como crucificados? A los que están allí y nosotros somos crucificados. ¿Por qué nosotros somos crucificados y decíamos, tenemos que ser crucificados, no podemos ser muertos de otra muerte? Pero ¿cómo somos crucificados? Pero ¿cómo somos crucificados? ¿Cuándo usted es crucificado? Claro. Son como esclavos hincados las palabras de un predicador o de un maestro dados en una congregación, ¿sí? Allí es donde soy crucificado. Nosotros decíamos esta mañana, lo dijimos el domingo también, nosotros podríamos morir a ciertas actitudes nuestras, a ciertos actos nuestros, porque alguien me dio un consejo, deja de hacer eso que no te conviene. Uy, sí, tenés razón, lo dejo de hacer. Muero a ese estilo de vida, pero no soy muerto por la palabra. Es importante que yo muera por la palabra. ¿Qué diferencia habría morir por la palabra a que alguien de afuera me dijera, vos tenés que dejar de hacer eso? ¿Qué diferencia habría, por ejemplo? ¿Mm? Maldito, maldito el que es colgado en un madero. Las palabras que yo recibo, yo tengo que reconocerlas, que si yo no las cambio, entro en el maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si yo la recibo allí, yo sé que lo que no estoy crucificando, ¿sí? Me quedo como maldito. ¿Sí? Me quedo como maldito, disminuyo de nivel, se me tiene en poco, estoy liviano. No produce lo que el Señor quiere que produzca en mi vida. A ver, ¿cómo se lo digo de otra manera? Necesito darle el peso a las palabras que el Señor me da. Las tengo que recibir no como algo que no me conviene porque sí nomás. No me conviene todo lo que Él me va diciendo porque estas cosas me van dejando, ¿sí? En un lugar muy liviano, me tienen en poco, se me disminuye de nivel. Si yo les doy el peso que las cosas tienen, ¿sí? Si yo sé que si no me aparto de eso, sigo siendo un maldito. Sigo siendo un maldito. A ver, puede pasar lo siguiente, fíjese, yo tengo algunos vicios y esta mañana hablamos que era más que tener vicios y tener algunas malas costumbres de la iglesia, del mundo. Tiene que ver con más allá. ¿En qué sentido? Porque el Señor nos está hablando cosas que el mundo no entendería. Nos está trabajando como iglesia, ¿sí? Como sacerdotes y como reyes. Que es independiente a que yo fume, que yo beba, que yo... Es aparte de eso. Lo primero que hace es eso, ¿sí? Lo primero que hace es eso. Pero fíjese, supóngase, yo tengo vicios y de repente un vecino a mí me dice, no te conviene que tengas esos vicios, ¿sí? O yo mismo me recomiendo a mí mismo y digo, y eso no me conviene estar haciendo esta vida, qué mala vida estoy llevando, voy a cambiar de vida, ¿sí? Estoy cambiando la vida, ¿sí? Pero estoy cambiando porque no me conviene vivir esa vida, me hace sentir mal, me está arrugando, me está poniendo viejo, me está poniendo tonto, qué sé yo, ¿sí? Y dejo por un motivo distinto, ¿sí? A que si el que me reconviene es el Señor, viene como un clavo hincado, yo estoy haciendo clavado allí y estoy entendiendo que si no me aparto de eso, si no muero a eso, ¿sí? Conllevo una maldición para lo que Él quiere para mí, ¿sí?
Entonces yo podría cambiar porque un vecino me dijo que cambiara y eso a mí, por un lado, no me garantiza que yo vuelva a caer. Porque no estoy viendo el por qué me aparté de eso. ¿Sí? Entonces lo llevo por un tiempo y cuando vuelvo, como nada. Sin embargo, cuando yo entendí, ¿sí? Cuando yo entendí que en esa postura estoy maldito, ¿por qué? ¿Por qué estoy maldito? Porque no voy a alcanzar lo que alcanzaban los niños. Alcanzo lo que alcanza el que no se aparta. No alcanzo el propósito. Se me dio un tiempo para que yo disfrutara y cumpliera el propósito y no lo estoy cumpliendo. Entonces, como no lo entiendo, me da lo mismo si lo hago o no. No lo estoy entendiendo. Por eso es importante que yo entienda que si no salgo de la situación, yo estoy viviendo una maldición de Dios. No estoy viviendo en la bendición de Dios. Hay un tiempo que según este versículo se nos ha dado. Esos 100 años, ese tiempo, ese siglo, esa generación en la que a mí me toca vivir para poder vivirla a pleno. O la vivo a pleno o la vivo mediocremente. Fíjese, yo la puedo vivir mediocre en este sentido o porque terminé movido de mi manera de pensar. Terminé perturbado de mi manera de pensar. ¿Cuántos cristianos están en esta condición? ¿Cristianos mediocres? ¿Sí? Mediocre en el sentido del propósito, que si el Señor tiene cosas gloriosas para darnos y nosotros por desubicados, por estar a la derecha cuando hay que estar a la izquierda cuando hay que estar a la derecha, cuando hay que cambiar de manera de pensar, ¿sí? Poder ponerme del lado que el Señor quiere, para ir avanzando y tomar la gloria cuando el Señor está entregando gloria. ¿Usted sabe que el Señor está entregando gloria y honra ahora? Entonces, es importante de que nos ubiquemos en el lugar para ubicarnos, ¿sí? Fíjese, yo necesito reconocer, voy a insistir en esto búsqueme Romanos capítulo 8, verso 1. Malito. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es ese versículo. El versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, fíjese, una de las cosas que dijo uno de estos muchachos en una oportunidad, dice, ¿tú no temes a Dios estando en la misma condenación? ¿Sí? Y claro, ¿cómo no vamos a temer a Dios si estamos en la misma condenación? ¿Qué era temer? ¿Se acuerdan? Reverenciar, respeto, obediencia. Y utilizamos también otra palabra que había en el original, la palabra asombrarse. ¿Se acuerdan? El asombrarse, que es importante que podamos mirar al cuerpo asombrados, porque fíjese que si no estamos mirando vestiduras. Fíjese que cuando comenzamos dijimos de que estos hombres no reconocían la vestidura de Jesús, ¿sí? Por eso hay un tiempo en que se nos tiene que abrir los ojos y ver la vestidura de Jesús. Es obvio que a uno se le abrió los ojos y le dijo, acuérdate de mí en tu reino.
de repente se le reveló una vestidura de reino al Señor. Cuando a nosotros nos viene el temor de Dios, ¿sí?, se nos revelan esas vestiduras. Cuando hablábamos de la palabra asombro, citábamos a Jacob en aquella oportunidad donde a él se le revela la iglesia. Dice que estaba durmiendo sobre una piedra y de repente se despertó y dijo: Dios mío, esto no es otra cosa, ¿sí?, que casa de Dios y puerta del cielo, ¿sí? Tremenda cosa es estar en este lugar, dijo, terrible cosa es estar en este lugar. Si hay algo que los cristianos no tenemos, es ese asombro de estar en las cosas del Señor. No nos conmueve nada, ¿sí? No vemos lo terrible. Claro, ¿por qué razón? Porque siempre estamos mirando la parte mala del cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que está destruido, que está castigado, que tiene la corona de espinas. No alcanzamos a ver, ¿sí?, en ese cuerpo de que hay un reino. Tenemos que aprender a cambiar la mirada. El temor de Dios nos tiene que hacer cambiar la mirada, porque si yo no cambio la mirada, no voy a cambiar de actitud. Yo necesito cambiar las actitudes. Hay actitudes de mano derecha y hay actitudes de mano izquierda. Hay actitudes de según el lugar. Pero una de las actitudes que yo tengo que hacer es tener el temor, ¿sí?, de estar en la misma condenación. La condenación, por un lado, es que maldito el que está en el madero, estoy maldito. Por eso, si yo no reconozco, ¿sí?, que las palabras que se me dan y vienen de parte de Dios, ¿sí?, son palabras que lo que quiere el Señor, moverme de los lugares, porque son cosas que a mí me traen maldición, ¿sí? Por eso en este tiempo, más que en ningún otro tiempo, las palabras son las que me llevan justamente a moverme de las cosas que a mí me traen maldición. Porque yo puedo haber sido una chimenea fumando, pero a mí eso no me trae maldición. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer mal y que tienen que ser corregidas. Si las ha corregido el mundo, ¿cómo no las va a corregir un cristiano? Pero no traen maldición. El Señor está llevando a la iglesia ahora a la honra y la gloria que le quiere entregar, ¿sí?, las riquezas y la honra que le quiere entregar. Y si yo no las veo, si yo no alcanzo a verlas para corregirme, para poder salir de un lugar, para ponerme en otro, ¿sí?, para moverme de las formas pensantes que yo voy llevando, nunca veré la gloria que el Señor le está entregando a la iglesia. No la veo como la está entregando y no voy a ser parte de esa gloria porque no la veo. Entonces no puedo ser parte o no voy a alargar mi mano para querer tomar algo que no lo veo. ¿Cómo voy a querer algo que no lo estoy viendo? Si no lo veo, nunca le voy a echar mano. Tengo que verlo para poderle echar mano. Entonces yo, por un lado, tengo que reconocer dos cosas. Maldito el que es colgado en un madero. Y por otro lado, no hay condenación. Las dos cosas juntas. No hay condenación porque estoy con Cristo. Estoy crucificado juntamente con Él. Entonces, si yo me abrazo a Él, ¿sí?, si yo me abrazo a Él, si yo no estoy reprochándole como hacía este hombre, reprochándole al Señor en la situación en la que estaba, injuriándolo, si salgo de esa postura, yo en ninguna condenación estoy. Pero si sigo injuriándolo, me quedo en una sola parte. El maldito en el que es colgado en un madero. Porque estoy en esa misma condenación. En la condenación de los del madero. Entonces, por un lado, tengo que reconocer la condenación del madero para crucificar todo lo que haya que crucificar. Fíjense, una de las cosas que hablamos esta mañana, o en una oportunidad hace mucho, lo vimos eso,
pero yo no pude buscar el versículo, ya lo buscaremos para el sábado. Pero el versículo decía que la gente que era colgada en el madero, ¿sí? El palito este era el del techo de su casa. No sé si usted se acuerda de esa predicación cuando vimos quita la viga de tu ojo. Es la viga de la casa. Era la viga de su propia casa, o sea, sáquele la viga a la casa. Crucificaban al hombre y la casa se le venía abajo. Entonces lo que la palabra me está diciendo a mí, ¿sí? De que yo en esa crucifixión a la que estoy yendo, yo estoy yendo por un lado, con la viga que ha estado sosteniendo mi casita hasta acá. Mi casita, ¿sí? Mi casita, mi viga, ¿sí? Donde he puesto mi viga ahí para que el Señor crucifique todo lo que tenga que crucificar con sus clavos. Entonces ahí está la viga que ha sostenido mi techito. Usted sabe que el techito sería el sistema pensante que hemos tenido en alguna oportunidad. Para que yo deje de tener ese techo, ¿sí? Porque ese techo a mí me trae maldición. Pero tengo que reconocerlo así. Si yo no lo reconozco así, o voy a volver a repetir las cosas o no voy en el proceso en el que Él me va llevando. Yo necesito reconocerlo por un lado. Esto es maldición en mi vida, pero gracias a Dios, como estoy juntamente con Él, no hay condenación. Entonces lo reconozco por un lado, pero reconozco que estoy con Él. Estoy con Él y entonces no soy condenado. Pero si no estoy con Él, condenada sí o sí. ¿Condenada a qué? A todo lo que pasa acá. Soy conmovido, soy movido, soy perturbado, soy destruido. Disminuyo de nivel. No alcanzo el nivel. No alcanzo el propósito. Dejo el propósito incumplido. Fíjese que lo que decía este versículo, que no cumplirían el propósito, no cumplen los 100 años para los cuales fue invitado. Entonces no nos podemos quedar en ese sitio. Tenemos que ser movidos a lo que el Señor pretende que nos movamos. Búsqueme Números 22:6. Fíjese, acá buscaron una vez a un hombre, a un profeta de Dios para maldecir al pueblo. Dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Sí? Este es un hombre de Moab que llamó a Balaam. Balaam era un profeta de Dios y lo llamó para que maldijera al pueblo de Dios, ¿sí? Para que lo maldijera. Ahora busque el 23. Sí, capítulo 23, 21. 23, 21. Y el Señor, fíjese, dice, he aquí he recibido orden de bendecir, dice el mismo profeta. Él, habla de Dios, Él dio bendición y no podré revocarla, no pudo maldecir al pueblo. ¿Por qué? Dice que el Señor no ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo del rey en él. No lo pudo maldecir. Era profeta de Dios y no pudo maldecir al pueblo. Y Dios le contesta esto: yo no he notado iniquidad, no he notado perversidad. Ahora fíjese, si Dios nota la iniquidad y si Dios nota la perversidad, Dios, si usted lee la Biblia, usted va a ver que muchas veces Dios le reclama a Israel su perversidad y su iniquidad.
pero guay con que venga otro a maldecir. ¿Cuál es la idea de Dios? Que nosotros podamos ver nuestra iniquidad, que nosotros podamos ver nuestra perversidad, ¿sí? Que nosotros podamos ver la maldición que hay allí. Quiere que nosotros la veamos. No quiere que nadie venga a maldecirme. Él quiere que yo la vea porque Él dice, veo esto en ti, ¿sí? Pero Él dice, no he visto perversidad en Israel. No quiere que otros lo vayan a ver. Quiere que yo lo vea y yo lo reconozca y yo lo solucione. Nadie podrá venir a maldecirme. Yo solo me puedo quedar en esa situación por no reconocerlo. Yo no podría decir, se ha levantado gente que nos ha maldecido. No se puede maldecir al pueblo de Dios. Solamente podemos reconocer dónde hay maldición. En qué lugar nosotros podemos caer en maldición. ¿Cuáles son las posturas? ¿Cuáles son los formatos? Aquellos movimientos que nosotros podemos llegar a hacer y que sí arrastran maldición sobre nuestra vida. ¿Qué cosa es la que no, por ejemplo, hay algo que no me va a dejar alcanzar toda la bendición y es que yo no cumpla el propósito? Eso es una maldición. Habiendo semejante bendición que yo no la alcance, es una maldición. Y necesitamos verla. Por mucho tiempo hemos estado preocupados qué cosas puede llegar a maldecirnos. Nosotros nos podemos llegar a maldecir, quedándonos en un lugar inapropiado, en un lugar que no es para nosotros, en un lugar que cuando el Señor me dice, estarás en un momento, en un lugar donde necesitas aprender a sentirte seguro, de un lugar donde como es ese lugar donde no voy a ser conmovido, ¿sí? Hasta que yo sienta firmeza, seguridad en Él, yo sepa quién soy, para qué estoy, hasta no ser conmovido, ¿sí? Habrá ese lugar, pero después yo tengo que pasar al otro lugar. Fíjese, busquemos Apocalipsis 5:1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Usted sabe que ese libro es el que hizo llorar a Juan. Dice la Biblia que Juan vio de que no había quien desatara las bendiciones que había en ese libro y él lloraba mucho hasta que un ángel le dijo, no llores más porque está quien desata el libro. ¿Se acuerda que hablábamos que el libro lo desata el que es digno, el que está equiparado con el libro? ¿Sí? Y el libro lo tiene el que está sentado en el trono, lo tiene en la mano derecha. Entonces, el Señor se los entrega a los que están a la mano derecha. Entonces habrá un tiempo en que yo tenga que estar a su mano izquierda, donde yo tengo que afirmarme, asegurarme para yo no ser conmovido. Ese es un tiempo glorioso en el que el Señor establece cosas en mi vida, afirma cosas en mi vida, pero hay un momento en que yo me tengo que poner a su mano derecha. No puedo permanecer siempre en el mismo lugar, porque permaneciendo siempre en el mismo lugar voy a terminar en este estado, ¿sí? Sin cumplir todo el propósito. Y yo necesito verlo como maldición. Fíjese que la gente no lo ve como maldición eso. Necesitamos verlo, necesitamos reconocerlo. Si yo no cumplo todo el plan de Dios, ¿sí? Tengo que ver que estoy bajo maldición, pero no porque alguien me maldijo. Me estoy buscando. Me la estoy buscando, porque para eso el Señor me ha llevado a la crucifixión. Para que yo reconozca estas dos cosas.
De que el Señor, usted sabe lo que estuvimos hablando el domingo sobre el de la mano derecha. El que le dijo el Señor, yo te aseguro vas a estar conmigo ¿dónde? En el paraíso. De cierto te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan lo que era el paraíso? ¿Sí? La mar en Cantares, el tercer cielo de Pablo, donde escuchó cosas inefables, ¿sí? El lugar donde estuvo Juan viendo cosas que a otros no se le mostró. Es estar con todo el paquete y la bendición completo de todo lo que Dios tiene para con nosotros. Necesitamos saberlo, porque el que nos lleva a este tipo de cosas es el Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Con su palabra. Usted sabe que su palabra, ¿sí? Él nos crucifica. Entonces, lo que necesitamos saber de que, como dijo el apóstol Pablo, crucificado juntamente con Él. Que la palabra realmente pueda crucificar en nosotros todo lo que tenga que crucificar. Usted todo lo que el Señor le diga que tiene que dejar, que tiene que apartarlo, no lo vea como que se lo dice un vecino. No es un buen consejo esto. Esto es palabra de vida eterna. Son las palabras que realmente nos hacen vivir una manera distinta, ¿sí? El de vivir con Cristo y el de ser resucitados para con el Padre. Para eso fuimos llamados, no para estar todo el tiempo colgado allí. Entonces tenemos que completar la bendición. Amén. Vale, yo quiero que haga algunas preguntas o algunas deducciones o algunos planteamientos o algo que se le venga en mente. ¿Que quiere compartir algo? A ver. Exacto. El apóstol Pablo lo dijo así clarito. Yo no sé, sé que subió al tercer cielo, no sé cómo fue, no me subí. Lo que sí sé que ahí escuché palabras inefables. Hoy Dios está bajando esas palabras que el apóstol Pablo subió para ir a escucharlas, el Señor las está bajando, ¿sí? Entonces estar en medio de eso es justamente estar en el paraíso. Un paraíso que no nos podemos perder porque es para nosotros. El Señor dijo que era para nosotros. ¿Cuál fue la diferencia de estos dos hombres? Uno le dijo, es que no tenés temor de estar en la misma condenación, entonces nosotros tenemos que reaccionar en lo mismo. ¿Cómo no tenemos temor estando en la misma condenación? ¿Sí? Verlo como condenación, ver donde no hay condenación, porque estoy con Él. Mirar esas cosas que se me plantee bien para que el Señor me diga, yo te aseguro hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque estas cosas las tiene Él reservadas, decíamos esta mañana, las tiene reservadas para los que van abriendo el entendimiento, para que se va dando cuenta, ¿sí?, que a la amada no la podemos andar toqueteando. Usted sabe que los que estuvieron buscando gloria y honra toquetearon a la amada por todos lados y a Él no le gusta eso. Entonces, el Señor da la gloria y la honra en el momento adecuado, cuando las otras cosas están completas, porque a la amada no se la puede maltratar, no se la puede toquetear, no se la puede... Hable, puede. El Señor quiere hacer cosas gloriosas con la amada y lo va a hacer con los que están entendiendo, ¿sí? Así que lo único que tenemos que hacer es ponernos en sus manos para poder ir entendiendo, ¿sí? Ese es el plan completo de Dios, que se nos vaya revelando todas las cosas que pertenecen a ese tercer cielo, a esas cosas gloriosas, a aquellas cosas que son del paraíso. Diga.